no voy a repetir lo que dije todos estos días y tampoco quiero enojar a los docentes, y además entiendo que es un tema sensible. Pero hoy se me ocurrió que me gustaría escribirle a las decenas y decenas y decenas de personas que ocupan su tiempo puteándome, que les voy a escribir una carta contándoles qué pienso, porque parece que que entienden que yo digo lo que no dije. Yo repito que me parece absolutamente legítimo que los docentes reclamen una mejora salarial. Y repito que no es justo que un docente, ni acá ni en ningún lugar del mundo, cobre lo que cobra. O sea, partamos de esa base. Creo que tienen que cobrar más, creo que deberían recibir un mayor aumento. Y básicamente conozco de lo que hablan, porque vivo rodeado de docentes, hablo con docentes, tengo amigos docentes. A mi mamá la gestaron en una escuela rural, en el sur de Santa Fe, con mis abuelos que eran fundadores de escuelas rurales. Ya yo conozco la vida del docente, conozco lo que es la vocación docente y conozco lo mal que cobran los docentes. Tengo una hermana docente, jubilada docente. Digo, no hace falta que me cuenten a mí lo que les está pasando. Lo que a lo mejor ustedes no entienden de mi planteo es que yo lo que digo que los docentes están mal pagados. Como mal pagados están la inmensa mayoría de los trabajadores públicos y privados de la Argentina. ¿Se entiende, no? Y el resto de los trabajadores públicos y privados de la Argentina, como los docentes, sufren las consecuencias de los aumentos de tarifa. Recién hablábamos del tema de la falta de subsidios. Y sufren las mismas consecuencias de inequidades que sufren los trabajadores privados y los trabajadores públicos. Y digo, como ventaja, porque es lo que en definitiva tengo respecto a algunos otros colegas, conozco más o menos el funcionamiento del Estado. Y me digan, pero con Perotti, mira, yo con Perotti tenía, por la misma razón, la noción de la cantidad de guita que tenía guardada Perotti. Y la diferencia entre aquella gestión de Perotti que guardaba guita y la gestión de Puyaro es que Puyaro la está poniendo en seguridad, en vehículo, en obra pública, en aumento de la actividad productiva. Digamos, hay 650 ejemplos de que esta gestión está distribuyendo la guita hacia lugares en los que hace falta invertir, porque necesitamos que baje el homicidio, necesitamos que baje la inseguridad, necesitamos que haya atención. El 40% aumentó la atención en los hospitales públicos. Ese 40% tiene que ver con la cantidad de gente que se quedó sin obra social, que se quedó sin atención médica, que no puede pagar las prestaciones privadas. Eso tiene que pagar el Estado. Y es un Estado que está limitado por la falta de recursos nacionales, que no los está enviando, y limitado por una situación económica que no es cómoda, porque entre otras cosas bajó el 40% de la recaudación, porque la gente está eligiendo entre pagar los impuestos, comer, pagar la electricidad. Yo digo, no crean que estoy alejado de eso, a mí me pasa lo mismo todos los fines de meses. Lo que digo es que la situación es compleja y que tiene que haber maneras creativas de reclamar, y tiene que haber maneras menos conflictivas, en todo caso menos dañinas, porque al mismo tiempo la escuela es un lugar donde ponemos la expectativa del crecimiento y la formación de nuestros hijos, y venimos de un escenario de fuerte deterioro de la educación pública. Entonces, cuando yo cuestiono el paro docente, cuestiono primero el comportamiento sobre todo de la dirigencia gremial docente, que en situaciones donde había guita se hacían los boludos. O sea, se hacían los boludos porque eran funcionarios del gobierno de Perotti, la mayoría de ellos, y porque compartían partido político. Entonces digo, ese desgaste del sindicato, que hoy la va de combativo como en ningún otro sindicato, lo deja muy en evidencia, porque nunca tuvieron frente a Perotti la actitud que tienen frente a Puyaro. Con un agravante, que si se quiere es el dato que más molesta cuando yo lo tiro, que es el dato comparativo con el resto de las provincias. Los docentes de Santa Fe, los dirigentes sindicales de Santa Fe, actúan como si Santa Fe fuera una isla de injusticia. Y yo ayer les conté que en Buenos Aires le dieron un 3% de aumento para el mes de abril. Un 3%, que si le sumasen lo mismo, depende de lo que diga la inflación hoy, va a ser un 3% el mes que viene, con lo cual van a tener un 6%. La pauta de Córdoba se hizo anual. Febrero 7%, abril 5%, junio 3%, agosto 3%.
O sea, 18 en total. Santa Fe ya lleva 17,5 al mes de junio. Mendoza. En Mendoza hubo incrementos para docentes del 2,5 sobre asignación de clase y 2,5 sobre el estado docente. Estos aumentos no son acumulativos y se calculan sobre la base de diciembre del 2024. O sea, 5% sobre la base de diciembre del 2024. Y en Cava se acordó un incremento del 4% con respecto a los saberes de marzo del 2025. O sea, todos los docentes de la República Argentina están sufriendo las mismas consecuencias que están sufriendo los docentes de Santa Fe. Y no está bien. Pero es lo que les cabe a todos. Entonces, cuando acá alguien sale a decir que yo soy un malparido, porque me lo han dicho, porque soy un desclasado, porque me lo han dicho, porque soy un traidor, un vendido, un ensobrado, porque me lo han dicho, les digo, muchachos, estoy hablando sobre datos de la realidad. Y no estoy diciendo que ustedes cobran bien, estoy diciendo que cobran mal, pero estoy diciendo que al mismo tiempo todos los docentes de la Argentina están viviendo la misma situación y que ustedes no son una excepción. Entonces me pregunto, ¿por qué no hay paros en Mendoza? ¿Por qué no hay paros en Córdoba? ¿Por qué no hay paros en Cava? ¿Por qué no hay paros en provincia de Buenos Aires? Donde gobierna Kicillof y el secretario general es Baradel. ¿Por qué no hay paros? Sencillamente porque la dirigencia gremial de esa provincia tiene un acuerdo con el gobierno, no a partir de la chantada, sino a partir de las posibilidades reales. Y acá hay un gremio que claramente no acepta que no hay posibilidades reales de aumentar los salarios. Porque les recuerdo, parece una tontería, y es verdad, me van a decir, pero gastan en un cantero en Boulevard. Ponele que el cantero de Boulevard lo puede dejar de costado. Yo no creo que sea una urgencia. Ahora, cuando vos hablas del cantero, hablas de 1.000 millones, pero un punto de aumento salarial anualizado para todo el personal docente es 41.000 millones. O sea, 41 canteros. ¿Se entiende la diferencia? Y si es un punto, y si pedís 10 puntos son 410 millones, 410.000 millones. De eso no te hablan los dirigentes gremiales. Los dirigentes gremiales de ANSAFE están, como siempre, en la chiquita, defendiendo sus propios negocios y, sobre todo, queriendo sacar ventaja política, compitiendo en su interna feroz con los de Rosario, a ver quién la tiene más larga y quién se pone más duro con el gobierno de Puyaro. ¿Por qué no lo hicieron con Perotti? Que sí lo hacía ANSAFE Rosario, por ejemplo. Pues a ANSAFE Rosario no le puedo decir nada. Han tenido siempre la misma actitud. Ahora, muchachos, lo de ANSAFE es bochornoso. No se alcanzan a levantar de la mesa que enseguida dicen, no alcanza, insuficiente. Como si eso no afectara sobre la voluntad de los docentes después, como si el docente no creyera en ese discurso. Por eso digo que el paro me parece una medida excesiva. Por eso, porque es la pérdida de un día. Y porque los padres tampoco están de acuerdo. Porque los padres sufren lo mismo que ustedes. Le aumentaron la luz del 100%, le aumentaron los impuestos, le aumentaron todo. Le aumentaron el alquiler. Y te digo, no pueden sostener la pelea creyendo que son únicos y que sufren, que tienen el monopolio del sufrimiento y la discriminación salarial. No es cierto eso. Créanlo, sépanlo. Y en Santa Fe menos que en otros lugares. Y las jubilaciones docentes en Santa Fe son mucho más altas que las jubilaciones docentes del resto del país, ni hablar de las nacionales. Entonces digo, miren eso también. Porque si no miramos eso, nos miramos todo el tiempo el ombligo. Y ANSAFE, el gremio, los sindicalistas, el señor Testoni, que mientras los docentes la pasaban para el culo, estaban en Londres, en Gran Bretaña, dando vuelta con una plata que nunca va a poder explicar, siempre son herencias. Siempre son herencias. Digo, la verdad es que esos son los dirigentes de ANSAFE. Esos son los dirigentes, que tienen un montón de plazos fijos guardados y que siguen queriendo aumentar la cuota del sindicato para aumentar la cerca del sindicato. Contra eso doy pelea, muchachos. Y contra la irracionalidad que los ponen los dirigentes sindicales en el sentido de hay que luchar, hay que ir al... Bueno, macho, luchen, pero no es posible un aumento mayor hoy. Te lo dice Mendoza, te lo dice Córdoba, te lo dice Cava, te lo dice Entre Ríos. Te lo dicen todo el resto de las provincias donde no hay paro. ¿Por qué en Santa Fe hay paro? Permitime sospechar. Yo estoy convencido, no es una sospecha, que acá hay un direccionamiento de la dirigencia de ANSAFE a generar conflicto y agudizar el conflicto.
Y lamentablemente se encuentra con un gobierno que no solamente les dice, loco, hasta acá vamos, sino que además toma medidas que son disciplinariamente dolorosas. Te descuentan el día, no te pagan el premio por asistencia perfecta si faltas por el paro. ¿Por qué? Porque priorizan al pibe en el aula. Y eso es lo que hay que empezar a pensar, priorizar al pibe en el aula. Parece que lo más importante siempre es el salario docente. Y la verdad, muchachos, pregunten alrededor de ustedes, todos están pasando lo mismo. Y no les voy a decir algo que resulte gracioso ni sencillo, porque se lo he dicho muchas veces en un montón de circunstancias. Toda la gente precarizada que vive en la Argentina, toda la gente que labura, todos los docentes que laburan de manera particular o que tienen una hora de suplencia o que cobran miserias por ir a reemplazar 2 horas, todos esos la están pasando peor que ustedes. Mucho peor que ustedes. Entonces digo, es un momento en el que hay que pensar también quién la está pasando bien y quién la está pasando mal. Y el mínimo gesto de solidaridad es comprender que no son o no tienen el monopolio del dolor, de la angustia y de la tristeza. Todos la estamos pasando mal. Y ustedes no puede ser que todo el tiempo breguen por paro, por protesta, por interrupción del ciclo lectivo. Vamos, muchachos, de verdad, un poco de sentido común, nada más. No estoy diciendo que cobran bien, estoy diciendo que cobran mal, estoy diciendo que es legítimo el reclamo, pero no puede ser que siempre la salida sea un paro. Siempre la salida es un paro. Miren alrededor y pregúntense por qué las demás provincias no paran. A lo mejor hay un problema de dirigencia ahí, que me parece que ya a esta altura todos nos dimos cuenta.